Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos, Jai Shila Prabhupada, bienvenidos, segunda temporada de Bhakti 360 en las redes de Hare Krishna Mar del Plata, manteniendo el espacio de los jueves a las 18 horas de la República Argentina, un espacio donde trazamos puentes, hacemos vínculos entre trabajos, profesiones, entre actividades y conciencia de Krishna. Y para el día de hoy, una invitada muy especial, con una actividad muy especial que a mí me encantaría hacer. Después le voy a pedir la receta para que vea cómo se puede hacer lo que ella hace, que es doblajes. Es actriz de doblajes, es locutora, es nuestra invitada del día de hoy, Kamala Manjari Devidasi. Hare Krishna Santa, mis reverencias. ¿Cómo le va? Hare Krishna Prabhu, mis reverencias. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por haberme invitado. Me siento muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, como bien decías, mi nombre es Kamala Manjari Devidasi, soy discípula de su santidad Bhakti-Bhushan Maharaj. Muy bien. Y bueno, en el ambiente artístico soy más conocida como Kamala Videla. Perfecto. Bueno, tengo que admitir, creo que por primera vez en este ciclo de Bhakti 360, casi 90 episodios, y debe ser la primera vez que tengo una envidia sana por uno de los entrevistados, porque me encanta ese mundo de cultura popular que usted habita. Cuéntenos un poquito para quienes están del otro lado, quienes están conociéndola por primera vez, qué es esta cuestión del doblaje, el actriz o el actor de doblaje, qué es exactamente la ocupación o el trabajo que usted tiene. Bueno, perfecto. Bueno, el doblaje siempre es como muy mágico, muy, tiene como una mística, ¿no? Hay muchas personas que dicen, bueno, ¿cómo es eso? Contame. Bueno, digamos, mi formación primera es la de locutora. Después ya, si querés, te voy a ir contando un Sí, poco cómo claro. llegué a eso. Pero bueno, mi primera formación es la de locutora, me recibí en el año 2009 en el COSAL, que es un instituto bastante reconocido en Buenos Aires, y me acerqué a la locución por la comunicación, digamos, un locutor, más allá de que siempre lo que más se resalta es la voz, ¿no? Como que Claro. uno dice, bueno, el locutor es el que habla engolado en las radios, pero en realidad eso es como un detallecito. El locutor es un comunicador social. Entonces, bueno, me fui hacia esa profesión por la comunicación y por todas las materias que eso tenía. Empecé mi carrera profesional trabajando en radios y vinculándome de esta manera con la profesión, hasta que en un momento se me abrió, bueno, mismo en la carrera de locución, en el último año, hay una materia que es doblaje. Y cuando descubro el doblaje, digo, bueno, esto es muy interesante porque está fusionando varias cosas. Por un Claro. lado, seguimos siendo comunicadores porque le prestamos la voz a distintos personajes y hacemos llegar el contenido, en este caso a Latinoamérica. Y además está sumando la actuación, que es otra de mis pasiones, e inclusive la música, que es otra de mis Claro. pasiones. Entonces de repente dije, bueno, eso es muy interesante, me quedó una vez que me recibí eso ahí como resonando, bueno, el doblaje, apenas recibida hice un curso con un profesor muy reconocido que se llama Carlos Romero Franco, que es muy conocido en el ambiente del doblaje. Y bueno, por distintas circunstancias viajé, estuve haciendo radio en otros lados, hasta que finalmente en el 2015 hice una especialización en doblaje en ISER, y bueno, ahí me matriculé como actriz de doblaje propiamente dicha. Qué Así bueno. que bueno, más o menos esa es como mi formación profesional, vamos a Está decir. bien, está buenísimo, está buenísimo. Bueno, y arranquemos por el comienzo, arranquemos por la cuestión de la locución, que como decía recién, le gustó por el lado de la comunicación y arrancó por ahí. Exacto, bueno, cuando me invitaste a este programa, ¿no? Estuve ahí chusmeando un poquito los programas anteriores y viendo lo que los devotos y devotas fueron compartiendo, y me gustaba mucho la parte en la que entrelazaban conciencia de Krishna con sus profesiones. Claro. Y bueno, creo que indefectiblemente conciencia de Krishna atravesó y espero que siga atravesando mi vida. Tengo la fortuna de haber nacido en conciencia de Krishna, entonces, sin querer queriendo, todo tenía que ver con todo. Digamos, mi primer acercamiento a esta tendencia de la locución, la comunicación, eh,
digamos, creo que todo, el amor empezó con el teatro. Bien, Desde muy chiquita siempre participaba en obras de teatro, siempre me gustó mucho eso, es muy normal entre los devotos que para cada claro. festival se haga una obra de teatro, de pasatiempos o de prédica, y siempre me vinculé mucho con eso, me acuerdo que era muy chiquita, no sé, tenía 5 o 6 años y me sabía el diálogo de todos, desde el primero hasta el último, como una nerd, y yo estaba ahí sentadita y si alguien se olvidaba la letra se la tiraba porque me encantaba comprometerme. Me acuerdo que una de las primeras obras en las que participé, mis líneas eran, ¿y entonces qué vamos a hacer? Era una compañera de la escuela de Prahlad Maharaj y decía, Sí, ¿y entonces qué vamos a hacer? Era todo, claro, y bueno, yo estaba compenetrada y me sabía todo y demás. Entonces, bueno, de alguna manera ese vínculo con el teatro y con haber compartido con devotos y devotas muy talentosos, como no sé, en su momento Munindra Das o Ambika Devidasi, una hermana espiritual, que tenían tanto talento y profesión por el teatro, me hicieron de verdad tenerle como un apego muy grande y empecé como a ver qué interesante manera de comunicar algo, ¿no? claro. Tenía la sensación de que una obra de teatro nos dejaba todos plasmados, el pasatiempo, los diálogos, el texto, de una manera diferente que no era lo mismo que escucharlo en una clase o leerlo. Creo que ahí empezó un poco el amor por el teatro. La música siempre me acompañó, que Claro. Mridanga, que Vajans, ¿no? Todo eso también. Y otra cosa que me marcó mucho fue durante la época en la que estuve en el secundario, habían algunos devotos que venían, pertenecientes al BTE, que es nuestro Sí, Vaishnava Training Education, Hanuman Prabhu, Yadunandana Prabhu, que hoy es Maharaj, Anuttama Das, distintos devotos fueron viniendo al Templo de Buenos Aires y empezaron a dar distintos cursos de comunicación, de liderazgo, de resolución de conflictos, y todo eso me abrió la mente muchísimo a tomarle también como un sabor a la comunicación y a la importancia de que existe una persona que pueda recibir un mensaje, decodificarlo, claro. transmitirlo o mediar entre dos personas, ¿no? La importancia de una buena comunicación, bueno, todo esto empezó a hacerme como eco. Y entonces por eso me decidí a la locución, siendo yo chica, digamos a los 19 años, terminando la escuela, empecé a estudiar. Y bueno, un poco como te decía, empecé con la locución y después, cuando llegó el doblaje, dije, listo, Acá acá llegué. me quedo, esto es todo lo que quería, esto es todo lo Está que bueno, deseaba. está bueno. Así que bueno, fue un poco así. Y de su experiencia en radios, porque me contaba que, bueno, termina los estudios, se recibe de locutora y arranca en radio. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Se continúa? ¿Sigue haciendo radio o ya no? Ya no, la verdad que el doblaje me llevó bastante por su camino. Digamos, la radio es algo muy lindo y en lo que me imagino también en un futuro. Siempre me imagino como de más grande teniendo un programa de Está radio y bueno. como yendo por ese camino porque es un amor que no se me ha ido. Acá en Buenos Aires estuve en algunas radios alternativas, Radio Sónica o otras radios compartiendo espacios con colegas. Después en un tiempo estuve viviendo en Lima y allá también estuve en una radio, FM Miraflores, y siempre desde el lado más artístico. Lo que no me terminaba de cerrar con respecto a la radio era que siempre, bueno, en los medios de comunicación en general, siempre hay como una línea editorial muy Sí, marcada, es muy claro que sí. difícil salirse de ahí, ¿no? Generalmente uno está como ceñido a, dependiendo el medio en el que trabajes, bueno, eso, como cierta bajada de línea se le dice, ¿no? Con respecto a opiniones políticas y sociales en general. Entonces eso me dejaba un poco como en jaque de decir, bueno, no soy tan libre en la radio, ¿no? Porque si bien puedo de alguna Claro. manera comunicar, pero bueno, dentro de un marco. Entonces, bueno, ese fue como mi vínculo con la radio, fue muy lindo, pero siempre me llamaba la atención el doblaje lo tenía ahí como latente, como algo mucho más artístico y también como oculto, ¿no? Claro. Porque seguramente me escucharon en un montón de cosas y ni siquiera saben que era yo. Y eso Claro. también me parecía muy interesante, ¿no? Como algo así. Está bueno. Bueno, y ya que estamos metidos en el tema del doblaje, un poco el currículum, ¿no? Porque es como usted decía, no se ve el actor de doblaje, uno ve el actor
original, digamos, o ve el dibujo animado, ¿no? O ve, digamos, el personaje, nunca ve a la persona que está haciendo la voz en castellano. ¿Cuáles personajes tienen su voz? Por ejemplo, yo prendo la tele o voy a YouTube o voy a Internet, ¿qué personajes puedo ver que en realidad son ustedes? Exacto, bueno, un montón de cosas. Algo que también está bueno para las personas que quieren saber acerca del doblaje es que nosotros trabajamos todos los días en un montón de producciones. Entonces sería como imposible decir en todas las cosas que estoy Claro. porque soy parte de muchos elencos. Pero cosas en las que se me puede escuchar, bueno, no sé, por ejemplo, hay una serie bastante reconocida en Netflix que se llama Black Mirror, Sí. y ahí estoy participando. En la última temporada que se hizo, estoy en casi todos los capítulos de Black Mirror haciendo al femenino, a la protagonista femenina. Después, no sé, en lo que es Disney, hay un dibujito muy famoso que se llama Doctora Juguetes, Claro. se hace acá en Argentina, Doctora Juguetes, y yo soy distintas pacientes, un peluche, un pony, distintas pacientes que van a ver a la Doctora Juguetes, que es una colega, Natalia Rosminati, y bueno, yo soy distintos pacientes. Por ejemplo, hay otra serie que se va a estrenar en Amazon Prime, que la estamos terminando, que se llama With Love, y ahí también hago a la protagonista, que se llama Maggie. Y bueno, así un montón de cosas. Por ejemplo, para Discovery también se hace mucho trabajo. Hay Claro. un reality que se llama Remodelación en Pareja, que es muy conocido, que es de remodelar casas y Sí, demás. sí. Bueno, ahí hago a la protagonista que se llama Joanna Gaines. Y bueno, así un montón de Qué cosas, muchas cosas. increíble. Qué bueno. Y esto es, digamos, no sé, para que estos trabajos aparezcan, ¿usted forma parte de una agencia, de algún tipo de, no sé, de compañía que la contrata? ¿Es todo freelance o todo se consigue por medios propios? ¿Cómo es? Bueno, es un trabajo bastante independiente, digamos, casi todas las profesiones artísticas generalmente tienen un poco que ver con esto, ¿no? Con que uno es bastante autogestor Claro, como para poder emprendedor. insertarse, claro, para poder insertarse en el medio. Los actores y actrices de doblaje no somos tantos en Argentina, ahora está siendo un poquito más federal y hay algunos estudios en Mendoza, alguno en Córdoba, pero casi todo está centralizado en Buenos Aires. Claro. Seremos unos 200 actores. Y bueno, es todo de manera independiente. Lo que uno hace, bueno, primero tiene que tener un título avalado por el ISER, que es el ente regulador de lo que tiene que ver con la comunicación, la locución y el doblaje. En un año uno puede obtener ese título teniendo previamente formación en locución o en actor o actriz dramática. Con esa base uno hace la Claro. especialización, tiene un título, un carnet con un número de matrícula para poder registrarse a hacer estos trabajos. Y después uno empieza a ofrecerse, a hacer demos. Bueno, ahora con el mundo pandémico, la verdad que creo que es un poco más difícil para los que quieren insertarse porque hay Claro, un claro. poco más de distancia. Ujú. Yo enganché justo en el 2015, estaba todo, digamos, como el mundo de Normal, antes. era el mundo normal antes. Normal. Claro. Entonces, bueno, uno podía ir a los estudios, acercarse, bueno, hola, mi nombre es Kamala Videla, ya con el nombre estaba bueno porque ya se acordaban ese nombre Claro. raro. Entonces uno se presenta y bueno, generalmente lo que va haciendo son registros de voz, y bueno, y los estudios te van teniendo en cuenta hasta que de repente va siendo un poco más reconocido. Y bueno, como en todo ámbito laboral, está en uno perfeccionarse, Tal cual. volverse un buen profesional, y en función de eso a uno lo van convocando, y gracias a Krishna eso fue muy lindo y las puertas se abrieron. Qué bueno. Así que bueno, eso también un poco de misericordia y bueno, de tenacidad De personal, supongo. trabajo, claro, por supuesto, parte del Claro, trabajo. claro. ¿Y cómo es? Usted, por ejemplo, recibe el guión, la idea es que se puede trabajar sobre eso o sí hay que leer lo que dice el guión. ¿Cómo es el tema de la producción? Porque me imagino que también, no sé, habrán regionalismos, lunfardo, no sé, por ahí uno lee algo y se podría decir mejor de otra forma. ¿Cómo es el tema de lo que se tiene que hablar? Exacto, está buena esa pregunta. Bueno, son como distintas instancias. El doblaje, digamos, tiene muchos momentos. Por ejemplo, ahora, justo antes de la pandemia, en el 2020,
2019, a final del 2019, empecé a trabajar también como directora de doblaje Muy bien. para algunas empresas, entonces ahí, como ya que estamos en Bhakti 360, como que fue una especie de doblaje 360, porque Claro. pude ver bien toda la cadena, entonces puedo hablar con propiedad de cómo son los pasos en el doblaje. Lo primero que se hace es recibir el material audiovisual en cualquier idioma. Generalmente hay mucho audiovisual que viene de Estados Unidos, o sea que está en inglés, pero obviamente doblamos novelas turcas, ¿no? Las que acá Lo en que haya. Argentina vemos en Telefe, en el 13, bueno, todo eso, la mayoría lo hacemos nosotros en Argentina. También hemos hecho una novela hindú que algunos devotos se engancharon por la temática india, hace unos años que salía en el 13. Entonces digo, no importa el idioma original, sea cual fuere, uno recibe ese material audiovisual con un guión. El guión ya está en castellano neutro. Nosotros trabajamos de esta manera, el castellano neutro es una especie de convención que se hace en donde se trata de neutralizar, por eso se le dice castellano neutro, los términos, los regionalismos, obviamente la Y que tenemos en Argentina. Claro. Para que se entienda en todos lados. Exacto, y para que no se sepa de dónde proviene la persona que está hablando. Entonces el guión que recibimos ya tiene esa adaptación con el vocabulario en neutro. De todas maneras, hay algunos guiones que están adaptados y otros que se adaptan en sala, porque también el doblaje tiene que ver con... Hay distintos tipos de doblaje. Está el más chistoso, el que todos hacemos burla al doblaje, que se llama voiceover, Sí. que es en donde se escucha despacito por atrás el idioma original, y está hecho como una especie de traducción simultánea, que generalmente es muy grotesca. Sí. Eso tiene que ver con el ritmo de trabajo de ese tipo de material, en donde nosotros tenemos el audiovisual enfrente, recibimos el guión, y prácticamente se graba en tiempo real, dejando que corran unos segundos del original, y encima vamos nosotros. Ese es como el doblaje exagerado y más rápido de hacer. Pero después, lo que es doblaje de ficción, sobre todo, o de animación, tiene mucho más cuidado en lo que en el ambiente se llama lip sync, que es tener cuidado con que nuestras palabras encajen en la boca del personaje. Claro, que haya coincidencia en el movimiento de los labios. Exactamente, entonces ahí muchas veces se requiere de una adaptación extra. Nosotros cuando grabamos contamos con un operador técnico que está en la parte de sonido y de grabación, con un director que nos está dirigiendo en cuanto a las intenciones, y generalmente entre el director y el actor se hace la adaptación de textos, porque muchas veces el guión puede estar bien traducido, lo que nosotros tenemos escrito es lo que el personaje está diciendo, pero tenemos que readaptarlo por su boca. Por ejemplo, claro, no sé, si el personaje dice wait, tenemos que ver si le queda bien un espera o un detente, o qué le va a quedar mejor para que, si está en primerísimo plano, bueno, quede lo más natural. Se supone que un doblaje está bien hecho cuando te olvidas que esa persona está hablando en otro idioma, sino que te hace sentido lo que escuchas y lo que ves, lo que más se pueda. También otra cosa es que el doblaje nunca va a ser de la excelencia del original. No, porque en el idioma original ese actor o actriz estuvo meses preparándose para cada escena, esa escena está editada, las intenciones se trabajan muchísimo, y un actor o actriz de doblaje lo tiene que resolver rápidamente. Entonces, bueno, siempre la actuación va a ser diferente. No digo que peor o mejor, pero va a ser diferente porque, bueno, estamos reactuando sobre algo que ya está hecho, ¿no? Tal Entonces, cual. un poco... Y situaciones, digamos, no sé, planteo casos hipotéticos, no sé si se ocurrieron. Por ejemplo, reciben una escena, en la escena hay que llorar. ¿Hay que llorar? O sea, se tiene que... ¿Cómo se...? Porque también hay, no solamente está la voz, también está como la actuación. Sí, totalmente, tal cual, Prabhu. Digamos, cuanto más podamos actuar, más creíble va a ser eso. Claro. De todas maneras, está en nosotros tener la sutileza justa, porque yo no puedo llorar como quiero. Si la actriz está llorando de determinada manera, yo no puedo ponerle cualquier llanto, porque no va a tener nada que ver. Entonces tengo que hacer una especie de simbiosis y mimetismo, de mucha concentración, para tener la energía que tiene el personaje que está en pantalla. Pero sí, hay que llorar, inclusive me ha pasado de
de trabajar con algún material audiovisual que me haya conmovido y tener que frenar la grabación, llorar realmente un Y poco. seguir trabajando. Con todo lo que eso implica, porque uno Claro. llora y desde lo vocal, uy, que el moco, que la garganta, como no, ¿para qué lloré? Pero a veces te interpela y bueno, te suceden cosas también, ¿no? Está bueno. No sé cómo será ahora, que me imagino con el tema de la pandemia, por ahí es un trabajo más en soledad, pero digo, antes de la pandemia, ¿cómo era, digamos, lo habitual? ¿Era ir a un estudio, trabajar varios actores juntos, se trabaja de a uno a la vez y después se edita? ¿Cómo es el estilo, por así decirlo? Muy bien. El estilo en el que trabajamos ya hace varios años, o sea, desde que yo inserté en el medio, ya era de esta manera. Las grabaciones son individuales. Hace muchos años sí grababan todos los actores y actrices en el mismo lugar y se grababa con cinta y eran otros mecanismos. Claro. Ahora graba cada actor individualmente con su parlamento, vos tenés tu guión, te vas marcando las partes, como cualquier actor o actriz marca su guión. Y bueno, antes de la pandemia era ir a distintos estudios, uno ya tiene su agenda hecha, que quedan en distintos lugares, eso también era un desafío, digamos, un barrio que el otro te quedaba 40 minutos, el otro a 1 hora, y así te tenías que ir desplazando y armándote la agenda, depende de cuánta manija tengas, yo soy una persona muy apasionada, así que iba de un lado al otro sin ningún problema, con toda entrega y amor. Pero bueno, tenía un poco que ver ese traslado, llegás al estudio y en el momento te enterás lo que vas a hacer, no es que vos ya lo sabías de antes, ni tenías... O sea que no hay preparación, no hay preparación. No hay preparación, tenés que estar súper disponible con cuerpo, mente y garganta, y lo que se hace es ir viendo las escenas de a una por una, vas marcando tu guión, y bueno, y se va llevando adelante la grabación. Es un poco así, y antes nos cruzábamos todo el tiempo entre colegas, porque uno llegaba y otro se iba. Me acuerdo en el comienzo, cuando empecé a ir a los estudios a escuchar y a mirar, decía, qué trabajo tan noble, de repente, no sé, en Argentina se dobla The Walking Dead, por ejemplo, que es súper conocido. Ahí tengo a un par de personajitos también. Muy bien. Sí, re lindo. Y, por ejemplo, veía, no sé, que llegaba el protagonista de Walking Dead re tranquilito con la mochila, la dejaba, hacía un montón de magia, bueno, nos vemos, chao, y se iba, y yo digo, wow, qué hermoso, como el despojo de su arte, de que lo hizo, lo entregó y se fue. Qué bueno, bueno. es un poco así el doblaje, sí. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, y esto, por ejemplo, me mencionó Black Mirror, mencionó Doctora Juguete recién, Walking Dead. Por ejemplo, un capítulo, para el doblaje de un capítulo, ¿hay un tiempo predeterminado? ¿O cómo es esta cuestión? Digo, ¿hay una productora que apura porque quieren poner el material, ya lo quieren subir? Sí, absolutamente. Sí, ¿no? Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, sí, se trabaja con bastante velocidad. Antes hablaba de los distintos tipos de doblaje, que está el voiceover, que es el más apuradito, pero siempre el doblaje es contrarreloj, y sobre todo cuando son producciones grandes, como por ejemplo dimos el ejemplo de The Walking Dead, que se estrena en Estados Unidos y quizás al día siguiente se tiene que estrenar en la gente lo quiere ver al minuto y medio, lo quiere ver en castellano. Al minuto y medio, por supuesto. Entonces nosotros trabajamos bastante contrarreloj. De todas maneras, a veces trabajamos con videos preliminares, en donde todavía no está todo hecho, pero los diálogos sí, vamos adelantando para que salga casi en simultáneo con el original. Qué bueno. Y sí, las empresas siempre están urgidas, siempre están apuradas, entonces hay que hacer todo como bueno, bonito, barato, rápido. Y bueno, no deja de ser una industria que tiene sus bemoles, ¿no? Tal cual, tal cual. Y de todo lo que ha hecho, me gustaría saber personaje favorito y, digamos, serie o personaje más famoso que ha podido interpretar. Ay, es difícil esa pregunta. Bueno, pueden no ser el mismo, pueden ser el mismo o no, puede ser que sean dos cosas distintas. Totalmente, muy bien. Creo que uno de los personajes más entrañables que hice, hay una serie que se llama Spy Kids o Mini Espías, que está en Netflix. Todo lo que sea de niños, yo tengo una hija de 8 años, así que imagínense, buenísimo. Todo lo que es niños, estoy seguro que la escuché en un momento. Seguro, seguro. Bueno, en este Spy Kids, los protagonistas son dos nenitos, un nene y una nena. El nene se llama Juni,
y le doy la voz yo a ese Muy nene. bien, muy bien. Sí, y fue mi primer personaje protagónico masculino de niño, Claro. una voz de niño, y creo que creo que es uno de los más queridos ese personaje de Juni. Además hay juguetitos y merchandising, entonces todo eso me da muchísima ternura. Y además porque fue un desafío muy grande, me acuerdo que en las primeras grabaciones me grababa con el celular porque tenía miedo de en el capítulo 2 no acordarme la voz, dónde la había colocado, las intenciones y todo. Y después con el tiempo me fui dando cuenta de que no, en realidad es una cosa que se genera y uno ya sabe y el personaje se sostiene. Así Claro. que creo que ese es uno de los más queridos, Juni de Spy Kids. Y los más famosos, de los últimos tiempos hay una serie que se llama Dark, Sí. que también está en Netflix, hay un personaje que se llama Doris, en donde le doy mi voz a ella, y creo que este es uno de los más famosos, junto con Joanna Gaines, que es la que te digo de Discovery, que también hay muchas personas que me escriben fanáticas de esas series, ay, mandame un saludo. También hacemos mucho anime en Argentina, y hay Qué un bueno. anime que se llama DJ4, en donde hago a una de las protagonistas y también ahí todos los fanáticos del anime escriben y todo, y bueno, creo que eso fue lo que me dio bastante reconocimiento, Qué bueno. aunque bueno, eso, son muchos. Un montón, son un montón. ¿Y cómo es esto Sí. de el personaje en la voz? Porque a diferencia del actor que está actuando con el cuerpo, usted está actuando con la voz. ¿Hace voces para los distintos personajes o es más del estilo de siempre mantener su propia voz? Bueno, en el caso mío, me encanta hacer voces. Me gusta tener un registro amplio para poder tener distintos desafíos. Por ejemplo, lo que te decía, cuando me dieron la posibilidad de hacer un casting para ser un niño, me pareció súper entretenido y Claro, ese niño obviamente ya estaba buscado dentro mío. O sea, todos los actores de voz tenemos como una valijita de recursos, entonces los niños ya más o menos tengo un matiz de voz. Ahora lo que me va a terminar de completar ese personaje es lo que yo veo y lo que se desprende de esa imagen, las caras que pone, si frunce el ceño, si habla más con la garganta o más con la nariz, y toda esa ubicación me la va a dar el original, porque se supone que uno trata de conservar la impronta. Si bien al pasarlo al español latino hay mucho que se desprende, claro. pero hay algo que estuvo pensado, que los creativos de ese audiovisual pensaron y lo plasmaron en el original, y entonces trato de ir por ese lado. Entonces, en mi caso sí, me gusta hacer distintas voces, de nenes, de nenas, de vieja. Por ejemplo, hay una serie que se llama Great News, que también está muy buena, y ese fue mi primer personaje de una vieja, que tenía que Claro, hacer de la mamá de una colega que es más grande que yo. Y yo digo, bueno, ¿esto va a quedar creíble o no? Entonces, ¿por dónde la busco? Y bueno, hay distintos recursos, ¿no? Por ejemplo, el director me dice, mira, Cam, te elegí a vos porque una vez en tal programa hiciste una risa de vieja que me pareció fantástica, y esta actriz tiene esa risa, claro. así que vamos desde esa risa a buscarla. Y así fue, empezó con esa risa, no como buscando ahí por donde iba, ok, es por acá, y bueno, ahí uno va interpretando. Pero en realidad lo más importante es la credibilidad y el compromiso que tengas con lo que estás haciendo para que sea verosímil, ¿no? Para que no Claro. quede caricaturesco, aunque a veces también lo amerita, ¿no? Los dibujitos te dejan desplegarte un montón y hacer de todo. Así que Está bueno. un poco eso. Está bueno esto que también trabajen, tengan el apoyo de un director, ¿no? Porque no es que uno entra Ujú. solo y graba lo que se le ocurre, sino que hay una persona que está como, digamos, eh, ordenando o acompañando el proceso de grabación, como si fuera en una película o una serie, un director que está acompañando al actor. Exacto, exactamente. Súper importante la figura del director. Ahora, por ejemplo, que estamos en pandemia, la mayoría grabamos desde casa. Bueno, yo me hice de un estudio con una cabina, con micrófono y con todas las cuestiones, pero de todas maneras está la misma triangulación de la persona, el operador técnico, el Claro, director, yo, porque siempre necesitas a una persona, primero porque es la primera oreja, y segundo porque te va guiando.
y además un poco lo que decías vos antes, no es lo mismo actuar con todo tu cuerpo que solamente con la voz, Claro. porque cuando actúas con tu cuerpo, lo que no se percibió desde lo vocal, bueno, haces un ademán, unos ojos, o te desplazás y llamás la atención de otras maneras, en cambio esto está todo en lo que es la voz. Tal cual. Entonces es muy importante el que te escucha porque te dice, mira, la intención está buena, estás queriendo hacer tal intención, pero de repente no está logrado, o te fuiste, o tenés que bajar, o bueno, los matices. Sí, eso es súper importante, la figura del director, y también haber estado del lado de dirigir cosas, eh, también me dio la posibilidad de entender que la persona que está dirigiendo está solamente viendo la imagen y escuchando. Entonces va a ser más fácil que pueda guiarte que uno que está Claro. viendo el guión, viendo la imagen y auto-escuchándose, ¿no? Tal Es cual. como más Tal difícil. cual. ¿Y cómo es el tema de los fans? Recién ahí comentaba que, bueno, la gente escribe, porque, por ejemplo, no sé, dentro del mundo, no sé, de las series que hoy en día, ¿no?, están famosas, o el anime, ¿no?, que tiene una base de fans que es increíble. La gente, digo, trata de ubicar a la persona que hace las voces, quiere conocer al actor de doblaje. ¿Cómo es el tema de los fans? Hoy por hoy, bueno, con la pandemia no hay convenciones y encuentros, pero antes se juntaban, no sé, iba usted a convenciones, iba a espacios donde interactuaba con los fanáticos. Sí, un poco sí, porque bueno, Es es divertido. parte del mundo, sí, es parte del Claro. mundo. Cada colega lo lleva de determinadas maneras, como te comentaba antes, a mí me gusta involucrarme mucho con las cosas que hago, entonces como que voy hasta el fondo, y si hay fans también me interesa como involucrarme y todo, porque me divierte, me parece algo lindo, y parte del folclore del trabajo. Claro. Y sí, bueno, sí, he ido a convenciones, por ejemplo, también en Argentina se hace el doblaje de Gravity Falls, que es un dibujito muy Sí, conocido. sí. Entonces, bueno, ahí tiene muchos fanáticos. También hicimos la película de Playmobil hace un par de años, que se estrenó primero en México. Ahí también estuve parte del staff que hacía las canciones. Entonces ahí, por ejemplo, tuvimos un montón de fanáticos que se contactaron, porque bueno, porque era en cine y porque todo el mundo quería verla, y bueno, creo que con mesura, o sea, por ejemplo, no me abriría un TikTok porque sé que hay Es una colegas locura. que Claro, entran en eso y no pueden salir claro. más porque es muchísima como la ventana que te da eso, y a veces es como demasiado, y los fanáticos siempre tienen como una impronta ahí medio como de, no sé, como, Sí, a como de veces, demandar, sí, mucha y bueno, a veces energía, mucha uno no energía. puede, a veces uno no puede, pero Tal bueno, un cual. poco así. Sí. Y con respecto, usted es una devota, una persona consciente de Krishna. ¿Se ha llevado, digamos, alguna vez una sorpresa, agarrar un diálogo, agarrar un guión y tener que decir algo que es espiritual, que justo los personajes estaban teniendo, no sé, una crisis existencial o estaban hablando de Dios, y uno dice, uy, qué bueno, ahora puedo canalizar también un poco mi práctica a través de este diálogo? Sí, un poco sí. Por ejemplo, hay un dibujito animado que hacemos para Disney, que está en la plataforma de Disney Plus, que se llama Mira la Detective. Uh -huh. El dibujito de Mira transcurre en la India y es muy gracioso porque me toca hacer de la mamá de una nenita que se llama Kamala. Entonces, bueno, es espectacular. Eso ya partiendo desde ahí es Es espectacular. perfecto, perfecto. Es perfecto que mi hija se llame Kamala, es como algo muy cómico. Y bueno, ahí pude hacer unas pequeñitas como incidencias en cosas, por ejemplo, que a mi hija le digamos Kamala y no Kamala, Claro. que generalmente los americanos al nombre Kamala le dicen Kamala, y entonces muchas veces se dobla de esa manera, pero en realidad es Kamala. Uh -huh. Entonces, bueno, no sé cómo decir eso, o los ladus, decirle ladus y no ladus, no sé, como pequeñas pavaditas que yo digo, este es mi Yo aporte, sé cómo se dice esto, yo sé cómo se dice. yo sé cómo se dice y lo sé hacer. Entonces, bueno, como un poco eso, ¿no? Como por ahí desde la India y la conexión que uno tiene. Y después creo que Conciencia de Krishna me ayuda mucho a vincularme con las personas.
porque también, si bien hablamos de una manera lúdica de esta profesión y todo, es un ambiente muy Claro. competitivo, porque te decía antes, es muy chiquito, realmente es algo que mucha gente quiere hacer porque Sí, es sí, entretenido, porque es muy noble la profesión, pero no todos pueden por distintas cuestiones, no por ser bueno o malo, sino que tiene muchas aristas y insertarse no es fácil. claro. Y creo que siempre sentí que ser una devota de Krishna me da un plus silencioso, porque no es que yo digo, hola, ¿qué tal? Soy Kamala Videla, soy Hare Krishna, cero, nada de eso, pero de todas maneras uno tiene tantas herramientas tan hermosas como esto, ¿no? Como no entrar desde lo competitivo, tratar de desvincularse. Obviamente, aunque soy una devota de Krishna, no soy perfecta y tengo muchísimos defectos, pero a lo que voy es que tenemos un plus grande de herramientas, de confiar en Krishna en un sentido, ¿no? Como decir, Tal bueno, cual. doy todo, pero no depende de mí, entonces como que le quita un poco de ansiedad o de presionar que hago este casting y tengo que quedar, sino como que uno tiene como otra mesura, ¿no? Y otra cuestión. Entonces, bueno, siempre siento que las herramientas de conciencia de Krishna me ayudaron mucho a insertarme en el medio, a permanecer y a todas las posibilidades que se van abriendo, porque las personas dicen, wow, me gusta tu energía, me gusta cómo sos, me Tal gusta tu cual. manera de comunicarte, y bueno, creo que eso también es gracias a Sheila Prabhupada que me entrenó Claro que sí. desde siempre, y bueno, un poco eso. Bueno, pero es interesante porque a veces, y lo he ido descubriendo a lo largo de estos 2 años que hemos tenido este espacio de Bhakti 360, porque por ahí uno tiene la falsa idea de que tiene que estar como predicando todo el tiempo, en el sentido de que todo el tiempo tiene que estar como recitando versos o todo el tiempo tiene que dar como ejemplos de pasatiempos de las escrituras. Y en realidad, Conciencia de Krishna nos permite a los devotos tener estas herramientas que son más como de principios, de valores, de ejemplos, y uno puede estar compartiendo su espiritualidad sin tener que necesariamente estar leyendo de un libro o estar sentado en un lugar especial dando una charla y que todo el mundo esté silencioso. De conciencia de Krishna en los trabajos, por ahí se comparte de otra forma también, ¿no? Siendo amable, siendo puntual, siendo responsable, etcétera, etcétera. Exactamente, exactamente. Me acuerdo que cuando estaba inclusive haciendo la carrera de locución, justo era después de terminar la escuela. Durante el periodo en el que yo estuve en el secundario, por distintos arreglos de Krishna se dio que yo prácticamente vivía en el templo, mi mamá tenía un servicio de comandar el Uh -huh. templo, entonces todo el secundario lo hice muy pegada a los devotos. Y digamos, como a un sadhana, no de levantarme a las 4 de la mañana porque no vivía en el ashram, pero vivíamos en el Sí, templo, en el templo, claro. entonces estaba todo el tiempo ahí, ¿no? Entonces, un poco lo que me pasó con insertarme en la universidad y demás, es que me di cuenta que tenía que prestarle mucha atención a eso, de que de repente habían festivales en donde yo estaba rindiendo un final y tenía que estar rindiendo el final y no podía estar en el festival. Claro. Cosas, ¿no? Que hoy miro para atrás y también digo, bueno, era chica, qué tierna niña. Pero bueno, yo sentía que de alguna manera me estaba como alejando, no de conciencia de Krishna, sino de mi rutina de estar siempre involucrada en el fuego y en estar con los devotos sirviendo. Y me acuerdo que lo hablé con mi maestro espiritual y él me decía, bueno, orale a Krishna para que tu profesión de alguna manera siempre te permita predicar a Claro. través del ejemplo, a través de ser quien sos, y realmente me di cuenta con el correr de los años que es así. Si uno se involucra de una manera amorosa con todo lo que emprendemos, bueno, como dice el Bhagavad Gita, ¿no? Yukta Vairagya, o Uh sea, -huh. realmente vincular todo eh, con conciencia de Krishna, que bueno, ni siquiera es un esfuerzo, ¿no? Porque conciencia de Krishna es Es un natural, modo de vida, claro. claro. Pero bueno, para mí ha sido un aprendizaje esto, ¿no? Como entender también, bueno, un poco esto, ¿no? Del Dharma y de la ocupación que cada uno tiene, de las tendencias que tenemos.
Y bueno, para mí siempre es una experiencia muy, muy, muy gratificante cruzarme con personas. No sé, la mayoría de los directores, obvio que ya tienen un Bhagavad Gita. Para mis cumpleaños siempre me hago la tonta y llevo prasada, Qué bueno. porque es así, es natural, y digo, qué lindo, ¿no? Y que se lleven un buen concepto también de un Hare Krishna. No faltó más de uno que me diga, ah, pero no son rapados y están de naranja. No No, estás de naranja, claro. hola, también somos, no sé, profesionales o estamos en otro ambiente y también somos Hare Krishnas. Y eso es muy, muy, muy lindo porque desmitifica un poco y bueno, podemos darle a la prédica por ese lado también, que es muy lindo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Santa, la verdad que le súper agradezco este tiempo que nos ha dedicado y que nos ha metido en un mundo que a mí me resulta fascinante, es increíble, porque uno se está metiendo ahí como en la cultura popular del momento, muy lindo, así que muchísimas gracias. No sé si quedó alguna cosa en el tintero, por ahí yo no pregunté algo y usted quería comentar alguna cosita con respecto a su ocupación. Por favor, adelante. Bueno, bueno, creo que un poco conté lo que es el doblaje, lo que es la locución. Bueno, también esto me abrió puertas a hacer algunos servicios, como por ejemplo estamos junto con el Ministerio Vaishnavi, estoy dándole voz a un audiolibro que se llama La voz de las mujeres emerge en ISKCON, Qué que bueno. está subido a YouTube. Entonces, bueno, también poder como poner mi voz al servicio también es algo que me da mucha felicidad porque bueno, es como un don que Krishna me dio, si bien yo lo puedo seguir formando, es algo que yo no inventé, yo no me puse las cuerdas vocales en donde Tal cual. están, ni nada de eso, sino que es un regalo de Krishna, entonces bueno, también está bueno devolverlo con estos servicios. Y bueno, un poco así, lo que podría decirles a las personas que estén escuchando es que no pierdan de foco su motivación, ¿no? La conciencia de Krishna es algo que se practica con alegría, y muchas veces la alegría está vinculada con estar en nuestra posición, estar haciendo lo que queremos hacer. Casi nadie está exento de tener que trabajar en la Claro. vida, entonces, bueno, poder dedicarnos a lo que nos gusta, a lo que nos apasiona, creo que es algo súper, súper lindo, así que ojalá que todos podamos hacerlo de alguna u otra manera. Krishna quiera, Krishna quiera. Y Santa, antes de la despedida me gustaría conocer, bueno, nos contó un poquito al comienzo, usted nació en conciencia de Krishna desde el momento en que apareció en el mundo, ya estaba consciente de Krishna, pero bueno, para aquellas personas que no la conocen tanto, cuéntenos un poquito su viaje, su experiencia personal con el Bhakti Yoga. Muy bien. Bueno, esto, yo tuve la fortuna de nacer en una familia de devotos. Mi mamá se llama Murti Murti, es discípula de Srila Prabhupada, y mi papá se llama Jaivira Singh Das, también discípulo de Srila Prabhupada, mi papá argentino, mi mamá venezolana. Ellos se conocieron en Venezuela, en el templo de Caracas, y desarrollaron su vida familiar viajando. Tengo una hermana más grande, hasta que finalmente a fines de los 80 decidieron quedarse en Argentina y me tuvieron a mí. Entonces, bueno, digamos que mi viaje en el Bhakti sí empezó adentro de la panza de Murti Murti. Desde siempre, Sí, desde el momento uno. desde el momento uno y de verdad siempre fui muy, muy consciente de lo hermoso que eso era. Realmente siempre me sentí tan afortunada de estar entre devotos y con maestros espirituales, y yo decía, wow, esto es muy impresionante, siempre me lo tomé así, aunque era chiquita, pero siempre era un poco nerd, y como que, wow, me impresionaba eso y me sentía como endeudada, siempre decía, bueno, tengo que hacer muchas cosas por Prabhupada porque ya me lo dieron todo y Todo. no sé, tengo 10 años y ya tengo todo, o sea, pará, ¿no? Pero también el paso del tiempo y crecer me hizo dar cuenta de que sí, tenía todo a mi alrededor, ahora tenía que empezar a realizarlo y a Claro. tomar protagonismo en mi propia vida espiritual. Y bueno, siempre digo lo mismo, pero cuando era chiquitita era como muy fácil ser devota, porque uno de niño es muy, muy simple y muy puro, ¿no? Entonces es como todo se da naturalmente. Y cuando uno va creciendo, empiezan otros desafíos, ¿no? Cosas más existenciales que uno va sintiendo Claro. profundamente y demás. Y bueno, a mí me ayudó mucho, por ejemplo, en la adolescencia hacer el Bhakti Yastri. Dije, wow, no había leído el Bhagavad Gita hasta ahora sí entiendo, ¿no? Eh,
Entonces, bueno, hacer el Bhakti Yastri, tomar iniciación y todos estos pasos personales me fueron ayudando como a vincularme desde mi realidad, Claro. más allá de la heredada, desde lo que yo sentía por Krishna, digamos. Así bueno. que un poco así es mi camino en el Bhakti. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias una vez más por todas esas experiencias que nos compartió, por todo este conocimiento y por el tiempo que nos ha dedicado aquí en Bhakti 360. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a vos, Prabhu, gracias a todos, y bueno, muy feliz de pertenecer a esta familia de Srila Prabhupada, que es lo más hermoso que tenemos, así que gracias. Muy bien, muchas gracias por todo. Hare Krishna, cuídese. Hare Krishna.